Hola compañeros, soy Iván, saludos de Tampico. Yo les vengo a hablar sobre mi experiencia con la literatura latinoamericana, que empieza de una manera un poco extraña y tardía también, porque empecé mi carrera de lector, por así decirlo, ya tarde, como a los 22 años, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Entonces, pero yo creo que empecé por la puerta grande, porque tuve la ventaja de haber conocido previamente de movimientos y de autores. Entonces sabía de tener una, por así decirlo, un mapa por dónde empezar, dónde saber abordar, y no me encontraba tan perdido. Así es que yo empecé con El Llano en Llamas de Juan Rulfo, un libro no solamente esencial para las letras mexicanas, sino también para mí, porque fue una manera de llegar a la literatura con la hondura de Rulfo en sus temas, su sensibilidad, el tratamiento de la post-revolución mexicana. Tocó temas que obviamente yo conocía previamente, como la misma revolución. El tema agrario también siempre me agradó, y verlo plasmado en un libro, y qué mejor aún que hacer un libro de cuentos. Me agradó, me acercó de una manera muy profunda, honda, y que aparte me generó ese gusto ya permanente sobre la cuentística, que es mi mayor gusto en la literatura. Después, años después, me retiro un poco de leer, y creo que regreso con una novela que de verdad me llenó, me gustó, me perdió, y sobre todo generó en mí ya no solamente un gusto por la literatura, el gusto de retomarla, sino también ya quizá el gusto por escribirla, que me nació, me implantó esa semilla en mí, que fue la novela La vida breve de 1950 de Juan Carlos Onetti, en el cual pude experimentar el camino más allá de la literatura, el percibir cuatro tipos de realidades, de narrador sobre narrador sobre narrador, y eso tanto primero obviamente me perdió, porque así fue. Sin embargo, obviamente me aportó mucho desde lo técnico de Onetti, la manera de adjetivar, lo que instauró en pleno 1950, y sobre todo la valía que tiene la novela, ya no solamente aquel para que le guste leer, sino también para aquel que le guste escribir. Y yo creo que es una obra representativa, y para mí lo mejor en cuanto a novela, lo que he leído latinoamericano. Después ya ha abordado el gusto, retomado de nuevo el gusto por leer, y ya no abandonándolo, pues obviamente iba a llegar alguien que me iba a hacer totalmente amarlo, y nunca dejarlo, que fue Borges, precisamente con el libro de ficciones, el cual contiene El jardín de senderos que se bifurcan, y artificios. Este me enseñó mucho en cuanto a la manera de abordar los temas, el ser concreto, ser sencillo entre comillas, porque obviamente la profundidad de la temática que abarca, que es tan universal, no se centra en extender sus líneas. Con cuentos es suficiente, y obviamente de aquí se le aprende mucho también a Borges, para aquellos que quieran escribir, cómo reducir, y bueno, cómo saber filtrar grandes temas en tan pocas líneas. Yo creo que tanto ficciones, La vida breve, como El llano en llamas, son para mí parte fundamental de mi aprendizaje, y creo que lo ha sido también para otros tantos en Latinoamérica. Y respondiendo a la pregunta si existe una literatura latinoamericana, para mí sí existe, siempre y cuando esté ligada al idioma en general que se domina en Latinoamérica o en Hispanoamérica, que es el castellano. En su defecto también, obviamente, el portugués, pero sin embargo me centro más hablando del español, porque es la lengua que en sí los une, y al final les da una especie de identidad, y que sobre todo nos emparenta con gente que quizá, por ejemplo, desde México, estamos más relacionados con ellos en Uruguay o en Perú,
que en nuestras propias tierras, que por ejemplo la gente en Chihuahua que habla el rarámuri tiene una cosmovisión muy distinta quizá a nosotros, a los mixtecos en Oaxaca, pero sin embargo nosotros tenemos quizá en cosmovisión más en común con alguien en Montevideo o con alguien en Antofagasta, en Chile. O sea, yo creo que la lengua es la que en realidad nos da esa identidad y parentesco en nuestra manera de pensar, y por eso existe una literatura latinoamericana que se basa sobre todo en esa lengua, porque obviamente al final las otras lenguas que existen en el continente son tan grandes, pero también abarcan otros tipos de temáticas, otro tipo de sensibilidades, de perspectivas, y sobre todo en lo social parten desde otro punto que no es el nuestro, son muy distintos. Por eso yo creo que sí existe una la literatura latinoamericana siempre y cuando sea eso, la lengua en español, porque yo no veo en sí, porque nunca ha sido integrada como tal, ni por el canon, ni por el mercado, las lenguas originarias. Y el no integrarlas, obviamente han sido discriminadas y al final no se terminan por integrar. Hasta ahora, hasta hace pocos años es cuando se han dado a la tarea de poder unirlas. Y bueno, yo creo que más adelante sí podría ser parte de la literatura latinoamericana, pero sería una absoluta mentira el poder integrarla ahora mismo simplemente porque están en la geografía. Y yo creo que la literatura latinoamericana no es geografía, porque también obviamente se escribe literatura en español en España o en Estados Unidos o en otro país que no esté dentro de Latinoamérica. Vemos el caso de Sartre, que gran parte de toda su obra la escribió desde Francia sin estar en su Argentina, y así como otros muchos casos. Por eso yo creo que sí existe, siempre y cuando sea ligada al idioma. Un gusto haber aportado y saludos a todos.